Quedan 3 semanas para las históricas elecciones presidenciales y los candidatos ajustan los últimos días de su campaña en un puñado de estados que podrían definir al ganador. Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad durante el mandato del expresidente Felipe Calderón, está a punto de pasar el resto de su vida en prisión. Entérese cómo fue la caída del que fue considerado el superpolicía en la guerra contra el narcotráfico en la República Mexicana. Lo llaman Chroming y se trata de un peligroso desafío en redes sociales que ya ha cobrado la vida de varios niños y adolescentes en el país. Los recientes huracanes golpean con fuerza a las campañas presidenciales en este país. En Frente a Frente, debatiremos cuál de los dos candidatos sería la mejor opción para afrontar los desastres naturales. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Mañana miércoles, en una corte federal en Brooklyn, en Nueva York, se dictará sentencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato del expresidente de México, Felipe Calderón, después de haber sido declarado culpable de narcotráfico. Pero ¿cómo es que ha sido la caída de Genaro García Luna, que fue llamado en alguna vez el superpolicía en la guerra contra el narco? Vicente Calderón nos tiene su historia. Genaro García Luna será sentenciado este 16 de octubre. El gobierno norteamericano determinó que colaboró con el cártel de Sinaloa y conspiró para enviar droga a Estados Unidos. Podría pasar el resto de su vida en prisión, aunque en una carta que el exfuncionario mexicano supuestamente envió al juez y que circula en redes sociales, pide le apliquen la pena más corta posible e insiste en que es inocente. Su credibilidad está sumamente erosionada. Escrita de su puño y letra, la misiva sería la segunda que publica el responsable de la seguridad en el gobierno del presidente Felipe Calderón. En la carta, García Luna dice ser el mexicano con más reconocimientos y condecoraciones en estos países por el combate al terrorismo y narcotráfico, sujeto a los más altos estándares de vigilancia y control, lo que contradice los cargos que se le imputan. Y el tema de fondo es cómo alguien, incluso que fue premiado por instancias de Estados Unidos, que el expresidente Calderón hablaba maravillas de su secretario de Seguridad, hoy está preso en Estados Unidos porque se demuestra que estaba vinculado con el narcotráfico. Su abogado pidió le permitieran vestir saco y corbata y no el uniforme de preso, pues García Luna hablará en la audiencia. Este analista considera que su mensaje se enfocaría en López Obrador y no en la actual presidenta. Puede señalar al expresidente, puede señalar a Alfonso Durazo, puede señalar a los hijos del presidente, a sus amigos. A García Luna le acusaron de combatir algunos cárteles mientras protegía a otros, generando bandas más peligrosas. El analista político no espera que la sentencia impacte la violencia ni el narcotráfico en México, pero teme que promueva una idea errónea. Pues digan, efectivamente, la policía y los narcos son lo mismo, por lo tanto, no tenemos que juzgar al delincuente. El columnista afirma que en México sí hay policías honestos, que son los que más pierden con esta sentencia, además de la cultura de la legalidad. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Un fallo de la Corte de Apelaciones del Octavo Distrito dictaminó que ICE puede mantener a migrantes bajo custodia indefinitivamente sin otorgarles derecho a fianza y sin necesidad de evaluar si representan un riesgo de fuga o peligro para la comunidad. Esto, por supuesto, ha generado preocupación entre defensores de derechos, quienes señalan que se está negando el debido proceso a quienes buscan defender su situación migratoria en este país. Y en otro tema, la administración del presidente Joe Biden advirtió a Israel que podría restringir la ayuda militar, esto si no mejora la situación humanitaria en Gaza en 30 días. En una carta, los secretarios de Estado y Defensa indicaron que Israel debe permitir la llegada de ayuda humanitaria, de lo contrario habrían consecuencias. La advertencia llega después del anuncio del envío de un sistema antimisiles súper avanzado a su aliado en el Oriente Próximo. Este martes, varios estados del país dieron inicio al voto anticipado para las elecciones del próximo 5 de noviembre y Georgia batió todos los récords. Más de 250,000 personas acudieron a las urnas en tan solo el primer día, superando las cifras del año 2020. Se cree que esto se debe a las restricciones del voto por correo. Más temprano, un juez dictaminó que los funcionarios electorales deberán certificar los resultados para evitar posibles retrasos o acusaciones de fraude.
Y a 3 semanas de la contienda presidencial continúa pues muy reñida en las primeras encuestas de salida en los estados que ya comenzaron con votaciones anticipadas. A Harris y a Trump los separa un margen muy estrecho. Nuestro corresponsal Anthony Belchi nos tiene el siguiente reportaje. Las últimas encuestas arrojan unos resultados muy ajustados entre Kamala Harris y Donald Trump, aunque un sondeo del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Harvard da al candidato republicano una ligera ventaja de 1 punto sobre su contrincante demócrata entre aquellos que votarán anticipadamente en los estados bisagra, aquellos cuyo resultado es incierto y pueden declinarse hacia un lado u otro. En estados como Arizona, en estados como Georgia, en estados como Michigan, en estados como Nevada, ¿okay? Donde una variación de entre 2 y 4% puede definir la elección. Ambas campañas se están enfocando en estados péndulo que tendrían la llave para entrar a la Casa Blanca. Trump ha reforzado su estrategia de campaña enfocándose en temas como la economía o la migración y parece que está funcionando. El tema de la migración masiva e ilegal en Estados Unidos también nos perjudica a nosotros, a los hispanos que estamos legalmente y que, digamos, queremos contribuir a la sociedad estadounidense. Pero eso no significa una derrota para los demócratas porque Kamala Harris aún mantiene una ventaja de 8 puntos por encima de Trump entre los votantes anticipados de todos los estados del país. Sin embargo, desde el partido más liberal admiten que hay que apelar al voto de las minorías, que parece que es el que está cambiando de color político, abordando los problemas que dicen interesan al electorado. Yo también creo que Donald Trump es un peligro para la democracia, pero no sé si ese es un argumento sustantivo o que apele a la gran mayoría de americanos que están pagando precios sumamente altos de renta y precios sumamente altos, aunque la inflación ha bajado en los supermercados. Esa es la realidad. El voto latino podría ser también muy decisivo, según un sondeo de la Universidad Internacional de Florida. De los 36 millones de latinos con derecho a voto, el 44% votaría por Kamala Harris, mientras que el 32% lo haría por Trump. Donde hay que fijarse es cómo ha crecido ese número de gente que dice que los republicanos mejor representan. Pero sigue habiendo una mayoría demócrata. Arizona y Nevada son 2 estados con una gran población latina y forman parte de los 7 estados clave que podrían definir los resultados del próximo 5 de noviembre. Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Expertos advierten sobre una peligrosa práctica entre niños y también entre adolescentes que está en tendencia. Se trata del llamado croming, es una forma de drogarse por medio de inhalación de productos cotidianos y ya ha cobrado varias vidas. Nuestro corresponsal Fernando Mejía nos explica. Las tendencias en las redes sociales tienen influencia en nuestras decisiones en la vida, qué comer, a dónde ir y cómo vestirse. Pueden ser tendencias positivas, pero también muy peligrosas. La más reciente, el llamado croming, que anima a los adolescentes a inhalar artículos cotidianos del hogar en un esfuerzo por drogarse. No me sorprenden porque es algo que vemos de manera muy común en el área médica. Realmente el nivel de consultas o el nivel de atenciones que tenemos por el consumo de este tipo de sustancias que son muy fáciles de conseguir es bastante elevado. Para esto los jóvenes están utilizando artículos que encuentran en el hogar como acetona y esmalte para las uñas, laca para el pelo, marcadores, pintura en aerosol y luego publican sus peligrosas aventuras. De los efectos agudos que son a corto plazo es, por ejemplo, la dificultad respiratoria, mareos y desmayos, náuseas y vómitos, pero a largo plazo pueden causar incluso daños hepáticos, cirrosis hepáticas, daños cerebrales. Entonces sí es muy peligroso. Autoridades de salud recomiendan estar constantemente monitoreando lo que sus hijos consumen en las redes sociales y al menor indicio de un comportamiento extraño, primero que nada hablar con ellos y después buscar ayuda profesional. Algunos padres de familia toman muy en serio estas advertencias. Yo le pongo un cierto tiempo y me aseguro de que estoy supervisando todo lo que ella mira. Según estadísticas del Departamento de Salud, entre jóvenes de entre 12 y 17 años usando inhalantes disminuyó entre el 2015 y el 2022, pero en el 2023 aumentó drásticamente a niveles preocupantes. No están jugando con otras personas, no están jugando ni platicando con los papás y siempre están en el celular y no tenemos el control parental adecuado. Entonces, ¿qué están buscando? Pues llamar la atención de sus papás, definitivamente. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV.
En otra información, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una ayuda de $500,000 para organizaciones sin fines de lucro que estén ofreciendo servicios gratuitos de limpieza tras el huracán Milton. La ayuda está destinada a apoyar la remoción de escombros, reparaciones temporales y otros servicios para quienes han perdido o dañado sus viviendas debido al huracán. DeSantis también informó que aún hay 170,000 hogares sin electricidad. Una breve pausa, regresamos con más información. Sigan con nosotros. ¿Cuál de los dos candidatos presidenciales está mejor capacitado para afrontar los desastres naturales? A continuación, el debate en Frente a Frente al regresar de la pausa. Los recientes huracanes Helen y Milton no solo causaron estragos y devastación en varios estados del país, también golpearon con fuerza las campañas presidenciales. El huracán Helen causó más de 200 muertes y dejó a decenas de miles de personas afectadas, situación que fue aprovechada por el candidato republicano Donald Trump para criticar en repetidas ocasiones la respuesta por parte de la administración Biden-Harris ante el desastre. Kamala spent all her FEMA money, billions of dollars, on housing for illegal migrants, many of whom should not be in our country. Las acusaciones se esparcieron como pólvora. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris tuvo que salir a desmentir las afirmaciones de su rival sobre el desempleo de la Casa Blanca a la emergencia. Our administration has mobilized thousands of federal personnel across the region to work hand in hand with local and state officials to give folks the help they need. I have spoken with La desinformación por la supuesta falta de fondos de la Agencia Federal de Manejo de Desastres, conocida como FEMA, para hacer frente a las catástrofes provocadas por Helen y Milton, ha escalado a tal grado que FEMA tuvo que retirar a sus trabajadores de campo en Carolina del Norte ante amenazas de presuntas milicias armadas. Tanto Kamala Harris como Donald Trump aseguran que son la mejor opción para lidiar con los constantes desastres naturales que ocurren a lo largo de este país, pero ¿cuál de los dos candidatos respondería mejor ante situaciones de emergencia? Con esta pregunta le queremos dar la bienvenida en Frente a Frente a las analistas políticas a Gaby Peroso y María Luisa Arredondo. Gracias, Gaby, gracias, María Luisa, por estar con nosotros. Permítame empezar con usted, Gaby. Hemos escuchado la crítica en contra de Donald Trump por la desinformación sobre la supuesta falta de respuesta por parte de la administración del presidente Biden. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Bueno, hay un punto fundamental que el propio Alejandro Mayorkas, quien es el jefe de la agencia federal FEMA, aseguró precisamente cuando estaba comenzando la emergencia en Carolina del Norte, que efectivamente si seguían los huracanes no tenían el dinero suficiente para terminar lo que sería la temporada completa. Incluso Joe Biden pidió al Congreso la posibilidad de que ellos volvieran para poder aprobar más recursos. Definitivamente no habían suficientes recursos para hacer frente a este tema. Donald Trump obviamente aprovecha el tema político, siempre ha sido así. Pero en la historia, por ejemplo, George Bush le cobraron en la tragedia de Katrina. Pero Gaby, lo aprovecha mintiendo. No, pero es que no es una mentira. Alejandro Mayorkas dijo que no había dinero. Adicionalmente, FEMA, así sean divisiones distintas del dinero que tiene, efectivamente, desde 2020 ha venido otorgando recursos ininterrumpidamente a través de las ciudades y los gobiernos locales a los migrantes. Y así los habitantes se preguntan, ¿por qué le dan tanto dinero a Ucrania y no hay suficientes fondos necesarios para atender a la población de acá? ¿Por qué estamos hablando de que se agotan los recursos en una temporada que es completamente predecible? Bueno, eso es inaceptable para la población. Bueno, yo creo que María Luisa me diría esto que es inaceptable también la desinformación o el acusar de que la administración de Biden está desviando fondos para ayudar a migrantes. Totalmente, José Armando, es una mentira que ha causado un gran daño porque no hay realmente ninguna base para que Donald Trump y otras personas estén esparciendo esta mentira de que FEMA se quedó sin fondos porque desvió lo que estaba destinado para ayudar a las víctimas de desastres naturales para darle vivienda a los indocumentados. Han hecho una campaña, un esfuerzo mayúsculo ahora para tratar de realmente informarle a todas esas víctimas que hay suficiente dinero para que acudan y para que reciban esa ayuda tan necesaria. Entonces, a mí me parece realmente que
pues es en la naturaleza de Donald Trump mentir a costa de lo que sea con tal de sacar provecho político. Y no se vale porque, como lo mostraron en el reportaje, mucha gente se ha quedado sin la ayuda necesaria. Y aparte, incluso hay trabajadores de FEMA que han sido amenazados por gente porque están disgustados por la supuesta falta de respuesta. Entonces, todo esto nos habla, pues, de la manera de ser de Donald Trump, que no le importa mentir, no le importa afectar a millones de personas con tal de sacar un beneficio político o personal. Muy triste. Gaby, ¿cómo responde usted a lo que dice María Luisa? Es que no es ninguna mentira. Alejandro Mayorkas, que es el jefe de esta agencia federal, dijo que no tenían recursos suficientes para terminar la temporada de huracanes. Este fin de semana le consultaban al presidente de la Cámara de Representantes. ¿Están dispuestos ustedes a volver si acaso los recursos son necesarios? Lo cierto es que no hay dinero suficiente para atender a los ciudadanos. Y estamos hablando de huracanes, de desastres naturales que ocurren una y otra vez en el país. ¿Realmente se está otorgando el dinero suficiente a esta agencia o el dinero se está destinando con otro tipo de alternativas? Adicionalmente, le dan $750 a las personas, luego tienen que aplicar a una cantidad de papeles para recibir otras ayudas. $750 para una emergencia de esta magnitud. Pero Gaby, Gaby, ustedes? Gaby, yo creo que le estamos sacando la vuelta a la pregunta real. La mentira es de que Donald Trump dice que este dinero se está yendo para inmigrantes y no para ayudar a las personas más necesitadas. FEMA tiene recursos para las catástrofes naturales y ha creado una cantidad de fondos adicionales para ayudar a estos migrantes desde 2020. Y ese fondo existe así. Entonces se está distribuyendo de manera correcta todo el presupuesto. Es como el presupuesto de una casa. Si tú tienes una emergencia natural, tienes que darle prioridad a tus ciudadanos. Y FEMA le está dando dinero a estas dos instancias, pero esta se está agotando y se está quedando sin recursos para sus ciudadanos. María Luisa, no entiendo todo este revoltijo todavía, ¿no? Yo entiendo la desinformación. ¿Cómo la entiende usted? Yo entiendo que todo esto que está diciendo Gaby desafortunadamente es parte de esta campaña de desinformación tan peligrosa, porque ya lo ha dicho desde el presidente Biden, Kamala Harris, las autoridades de FEMA, los mismos gobernadores de los estados que han sido afectados por los huracanes, que hay suficiente dinero, que la gente puede acudir para recibir la ayuda que requiere, que es tan necesaria, y desafortunadamente por este tipo de mentiras que se difunden a través de las redes sociales y ahora aquí en este programa que es serio, pues mucha gente puede quedar con la impresión errónea de que no hay dinero, no hay bases realmente para decir esto. Yo escuché a Alejandro Mayorkas hablar de que hay suficiente dinero en FEMA para poder atender tanto las catástrofes naturales como el fondo destinado para inmigrantes. Están mezclando las dos cosas porque Trump, para lo único que ha servido en esta campaña presidencial es para atacar a los inmigrantes. Él dice que son los causantes de todo. Entonces, si hay violencia es culpa de los inmigrantes. Si hay desastres naturales es culpa de los inmigrantes. Si hay falta de recursos que está en su cabeza nada más, es culpa de los inmigrantes, pero no ofrece soluciones. Solamente está creando un caos de desinformación y realmente es muy peligroso. Por favor, Gaby, hay que poner serios porque está en juego la vida de mucha gente. Revisen las entrevistas el fin de semana. Gaby, le doy 30 segundos antes de que se me acabe el tiempo. Deme 30 segundos, Gaby, porque se me acabe el tiempo. Usted tiene la palabra. Yo quiero que ustedes revisen las entrevistas a Mike Johnson. Le pidieron que volvieran al Congreso para aprobar más recursos a través del SBA y el FEMA. Y Alejandro Mayorkas dijo que no habían suficientes recursos. Al parecer pudieron resolver el del huracán Milton, pero esas afirmaciones las dijo. Y él es el jefe de FEMA. Se está estudiando. Biden le dijo al Congreso, quizás tienen que volver para buscar más recursos. Por tanto, no hay suficientes Rebasamos los 30 segundos, pero muy bien. Gracias a ambas. Tema de desinformación. Muy bien, gracias a las dos. Las espero ya la próxima semana, Dios mediante. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa, regresamos con más información.
Una mujer de 33 años fue abatida a tiros por un oficial de policía en Reston, Virginia, luego de apuñalarlo en repetidas ocasiones. Las imágenes son sensibles. El incidente ocurrió durante un control de bienestar cuando Sidney Wilson atacó al oficial con un cuchillo. A pesar de sus intentos de calmar la situación, el oficial se vio obligado a disparar en defensa propia. Wilson fue trasladada al hospital donde fue declarada muerta. Y en Ohio, un oficial de policía fue atropellado por una enorme calabaza inflable. Mientras realizaba un patrullaje de rutina, el teniente Mark Palmer se encontró con una gigantesca decoración de Halloween que estaba tapando la calle, y cuando intentó ponerla en su lugar desapareció por unos segundos. Afortunadamente, con la ayuda de un transeúnte y otro oficial, el teniente salió ileso y la calabaza volvió al lugar de donde se había escapado. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional Cierre Edición. A continuación, Alexandra Astergios con Noticias 24 Horas. Muy buenas noches.